Por eso, ¿qué dijo? ¿Qué barbaridad dijo ahora? Ahora sí es cierto, doctor. Pregúntale, Carmen, si le quieres preguntar. Es que les digo que si Luisa se podía mover, bueno, ya ves que a veces se salía de ella porque Jesús la llevaba por el mundo, ¿verdad? Y ella volvía por obediencia. Es que el inicio lo que vamos a leer ahora, dice que interrumpido mi estado, no como una vez cuando volvía en mí por la llamada, por la obediencia. Lo que yo pregunto es que si Luisa estaba imposibilitada de valerse a sí misma, por ejemplo, de levantarse, bañarse, ir al baño, cosas así, y luego ya por obediencia estar en la cama porque no estaba enferma, ¿sí? Entonces, porque por ejemplo, si yo digo, tengo que irme a la cama porque yo quiero obedecer, se me hace más duro a que cuando no me puedo levantar, pues ahí tengo que conformarme y quedarme ahí, ¿verdad? Es por eso mi pregunta, porque si eso sí debo de providencia, y yo prometí y voy a cumplir, es uno con mucho mérito. Por eso, ese es el punto. Luisa se ofrece. Eso es lo que Jesús le pide y Luisa acepta. O sea, Luisa no estuvo enferma en el sentido de no poder valerse por sí misma, pero lo que Jesús le pide es estarse ahí como víctima. Entonces, 64 años lo pasó en cama, pero no por enfermedad, sino por su estado de víctima. Ok. Ok. Y como comentaba Clarita, por eso hay fotos donde aparece Luisa de pie. ¿De pie? No. Creo que no. O sea, hay fotos donde aparece en una silla de ruedas. En la silla. La sacan al patio, al jardín, pero ella parada no. Que yo recuerde, no he visto No. ninguna. Ok, bueno. Y también Meli tenía pregunta, doctor. A ver. Meli. ¿Sí me escucho? Sí. Ah, ok. Es que ya le moví aquí, ya no supe ni qué. No, al doctor le quería yo preguntar que el acompañar a Jesús es hacer todas mis acciones durante el día. A ver, no entendí. Acompañarlo, o sea, Sí. estamos hablando de la lectura pasada, en el acompañamiento a Jesús. Al hablar de acompañarlo, es hacer todas las acciones que podría yo hacer durante el día, claro, en la divina voluntad. O sea, a veces cuando usamos esta palabra de acompañar, el acompañar quiere decir estar junto con, ir con, o sea, y bueno, de alguna manera podríamos decir que sí se puede decir. Aquí en la divina voluntad no es ir con, sino fundirme con. Fundirme con. Hacer que Él, o sea, en el momento que nosotros nos fundimos, entonces la divina voluntad inserta en nosotros toda la vida, todos los actos de Jesús. Y de esa manera estamos viviendo junto con Él y Él está viviendo junto con nosotros. O sea, pero haciendo unidad. Entonces puede decir acompañar, sí, no hay problema, pero entendiendo que no es separados, sino fundidos, unidos, ¿sí? Y que todas mis acciones, todas, deben estar encaminadas a darle vida a esa divina voluntad en mí para que Jesús nunca se separe de mí. ¿Sí le quedó claro, Meli?
Me hace que la... Cualquiera de dos. O no le quedó claro, se enojó y se fue. Sí, a lo mejor le cerró por allá, él dijo que estaba batallando con él, o se le Sí. desconectó. Bueno, no hay problema. Muy bien. Bueno, entonces pues, Eso. ¿seguimos, doctor, con la siguiente lectura? ¿Sí? Doctor, una pregunta. Bueno, tengo entendido que Luisa estaba en cama. Sí estaba, yo me acuerdo que su hermana, una hermana de ella siempre estuvo con ella. Me supongo que ella es la que también la ayudaba a hacer cosas que ella no podía hacer. ¿Es así? Ujú. Ándale, hija, no le hallo aquí. Sí, o sea, ¿y cuál sería la pregunta? Esa de que si una hermana de ella estaba ahí. Sí, es que me acuerdo que leí que había quedado nomás una hermana que estaba, ya se quedó con ella, pues. Y una persona que se llamaba Rosaria, que Sí. fue la acompañante también de toda su vida. Sí. Muchas gracias. Muy bien, entonces pues vamos a la lectura 1188 de marzo 6 de 1915. Que dice, Jesús suspende en parte el estado de víctima de Luisa para dar curso a la justicia. Estando en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús vino por poco, y como el confesor no estaba bien de salud, y habiéndose interrumpido mi estado, no como una vez cuando volví en mí por la llamada, por la obediencia. Por eso le he dicho a Jesús, ¿qué quieres que haga? ¿Debo permanecer o bien tratar de volver en mí cuando me sienta libre? Y Jesús, hija mía, ¿quieres acaso tú que actúe como antes? Que no solo te ordenaba estar firme, sino que te ataba en tal modo que no podías volver en ti, sino solo con la obediencia. Si lo hiciera así ahora, mi amor se encontraría en estrecheces y mi justicia encontraría un obstáculo para desahogarse plenamente sobre las criaturas. Y tú podrías decirme, como me tienes atada como víctima de sufrimiento por amor tuyo y por las criaturas, así yo te ato, en modo de detener a tu justicia para que no se desahogue sobre las criaturas. Así que las guerras, los preparativos que están haciendo otras naciones para ponerse en guerra, terminarían todas en un juego. No lo puedo, no lo puedo. A lo más, si quieres estar tú o te quiere tener el confesor, si así lo hacen, tendré alguna consideración por corato. Le evitaré alguna cosa, pero mientras tanto, las cosas van avanzando más y mi justicia quiere que no estés más en este estado, para poder de inmediato mandar otros flagelos y hacer entrar a otras naciones en guerra y humillar la soberbia de las criaturas, porque donde creen que habrá victorias, encontrarán derrotas. Mi amor lo llora, pero mi justicia exige su satisfacción. Hija mía, paciencia. Y habiendo dicho esto, ha desaparecido. Pero ¿quién puede decir cómo quedé? Me sentía morir, porque si salgo por mí sola de mi estado, podría pensar que yo habría sido la causa de hacer aumentar los flagelos y por lo tanto de hacer entrar a otras naciones en guerra, especialmente a Italia. Qué dolor, qué pena. Sentía todo el peso de la suspensión de mi estado por parte de Jesús y pensaba entre mí, ¿quién sabe? Tal vez Jesús no permite que el confesor esté bien para poner en guerra a Italia. Cuántas dudas y temores. Y habiendo salido por mí misma de mi estado, he pasado una jornada de lágrimas y de intensa amargura. Bueno, ¿qué sacamos de aquí?
simplemente la corroboración, ¿no? De que el estado de Luisa es un estado querido por Jesús y que de alguna manera eso le servía a Jesús como de un freno para disminuir o evitar los castigos. Luisa en estos momentos, por lo que dice, no tiene ya ese, o sea, no está cayendo en ese estado, no necesita la obediencia. Así que Jesús se ve libre totalmente para castigar, para flagelar, ¿no? Quizá lo interesante de esto sea el celo que le despierta a Luisa por las almas, ¿no? O sea, ese deseo de ayudar, ese deseo de estar siempre interviniendo entre la justicia y la humanidad para castigar menos. Y eso nos demuestra de alguna manera la participación del amor de Jesús hacia toda la humanidad y que ahora ella siente ese amor, ese deseo de ayudar, de perdonar, de interceder por todos, aún a costa de su mismo sufrimiento, que eso es lo que Jesús vino a hacer a este mundo, ¿no? Jesús vino a sufrir, o sea, con toda la intención de remediar al hombre, de corregirlo, de rehacerlo y de evitarle castigos. Bien, entonces estamos hablando de la participación de Luisa en la vida de Jesús, en los sentimientos de él. Y no sé si ustedes vean algo más. Pues que se relaciona con la pregunta que ahorita nos hacía Carmen y cómo, pues como usted lo dice, está claro esa presencia de Luisa o ese amor, ese no importar, o sea, lo que veía sobre todo en Italia que tanto amaba ella, ¿no? Y en Corato, y querer, pues como siempre estar disculpando y querer estar arropando a los demás, aunque viera lo que viera, ¿no? Uh-huh. Y si vemos las fechas, ¿qué nos dice? 1915, la guerra. Uh-huh. O sea, y está ahí todavía queriendo interceder para que Italia no llegara a participar, ¿sí? Porque la primera guerra fue desde 14 hasta el 18. Uh-huh. Y pues bueno, sabemos que Italia tuvo que participar. Por ahí hay un nombre de Mussolini, no sé Uh-huh. si... Sí. Entonces, de alguna manera está intercediendo por eso, pero vemos que Jesús no quiso servirse de los sufrimientos de Luisa. Uh-huh. Y se desató esa primera guerra, se desató también, Italia tuvo que participar, perdió, o sea, en fin, cuando el hombre se vuelve tan reacio hacia Dios, bueno, pues Dios tiene que poner en marcha algo, ¿no? Y las almas víctimas, los victimados y ahora las almas que lleguen a vivir en la divina voluntad, a diferencia de Luisa, esto es interesante. Luisa tenía el oficio de víctima, Luisa tenía al sacerdote que la llevaba a querer que sufriera para interceder por la humanidad. Y Jesús siempre le pidió que se alineara con su voluntad aún en los flagelos. En 3 o 4 ocasiones se lo dice, que si ella se hubiera puesto junto con su voluntad en querer flagelar, él hubiera disminuido los castigos. Pero el papel de víctima y el sacerdote, o sea, no se lo permitieron. En la actualidad, yo creo que estamos en un momento más o menos igual,
Pero aquí las almas que llegan a vivir en la divina voluntad, que son almas víctimas, toda alma que vive en la divina voluntad es un alma víctima, deberíamos de alinearnos junto con él, incluso en los flagelos. Y eso mitigaría mucho el problema, o sea, haría que Jesús disminuyera esos flagelos, ¿no? Y pues bueno, estamos en una situación muy parecida, pero mucho más grave que en aquel tiempo. Entonces, ahí es en nuestros giros, nuestras peticiones, como hemos dicho, o sea, no pedir por X, porque acabe tal o cual, sino eso, ¿no? Que venga el reino y unirnos a esa voluntad. Y ahí es cuando hacemos más bien que pidiendo en concreto por ciertas circunstancias. Así es. Sí, porque me llama la atención donde nos dice ahí, ¿no? Que el hombre queriendo encontrar victoria va a encontrar derrota, ¿no? Porque no sigue esa soberbia así muy arraigada. Y nosotros pues no tenemos la mínima idea de lo que Jesús, de lo que la divinidad va a obtener de cada castigo, de cada flagelo, de una enfermedad, de un accidente. O sea, no tenemos... bueno, yo creo que la única seguridad que yo tengo de todo eso es que es para el bien del alma y para el triunfo de Jesús en esos corazones, ¿no? O sea, y entender que todo es para bien. O sea, nunca es para mal. Todo es para bien. Para bien. Aunque parezca así como incongruente, pero es necesario que el hombre sufra. Es necesario que el hombre pase por esto, que se vea tocado por los flagelos, incluso hasta en la propia piel, como dice Jesús, que es el único modo en que se rinde. Sí. Y lo que le importa a él son las almas. En alguna ocasión está Luisa intercediendo por todos y Jesús se lo dice de una manera muy clara. A ustedes les interesa, o sea, la parte externa, la destrucción. Dice, a mí los edificios, las ciudades, esto no me interesa. Todo eso se puede reconstruir, pero el alma, esa no. O sea, a mí me interesan las almas. Y bueno, lo que Jesús va buscando es exactamente eso. Y yo decía que en este momento estamos peor que en esos momentos de Luisa, de guerra, porque en estos momentos estamos no solo perdiendo la fe, no solo estamos poniéndonos en contra de él, sino que ahora es también su misma iglesia la que está pues claudicando, ¿no? Ahora es este momento en que la iglesia está sufriendo por medio de sus propios hijos. Y no me refiero a los laicos, me refiero a los consagrados, ¿no? Y bueno, en la siguiente lectura nos habla algo de eso, pero para futuro. O sea, ya en aquel tiempo, bueno, los sacerdotes tenían algo, pero así como está ahora el problema, pues no. Vamos a leer la siguiente para ver qué nos dice. Sí, vamos a la 1189 de marzo 7 de 1915. Castigos. Los hijos de la iglesia. ¿Sí? Yo quería decir algo. Yo creo que en eso que estábamos diciendo que reciben castigos, yo pido mucho porque la gente entienda que con ese castigo se hace por amor, no por algo, no porque Dios es malo ni nada. Pido que nos dé entendimiento del dolor, que nos dé entendimiento que eso es para bien. O sea que yo insisto mucho con Dios en eso de que disponga almas que hagan entender a las personas que sufren
que es para bien, que de ahí van a venir cantidad de bienes, un dolor sufrido con él. Ujú. Hay que pedir el reino, porque pidiendo el reino para ellos, o sea, es la única petición que deberíamos de tener. Con eso, con el reino, les estamos pidiendo todo. Les estamos pidiendo que haya luz para entender, que haya la fuerza necesaria para seguir lo que se tenga que seguir y vivir lo que tengamos que vivir, que sabiendo que es para bien. Estamos también, o sea, pidiendo todas las gracias. Estamos pidiendo que los sacrificios de Jesús, el dolor de Jesús en su pasión, tenga su cumplimiento en todos. En fin, con pedir el reino. Entonces, en cualquier acto de nosotros, de nuestro día, en cualquier momento, deberíamos de estar siempre con el te amo en la boca, el te reparo y el te pido el reino para toda la humanidad. Muy bien. Entonces, vamos a la lectura, que es: castigos, los hijos de la iglesia serán sus más fieros enemigos. El pensamiento de los flagelos y de que yo los pudiera fomentar por salirme por mí de mi estado, me traspasaba el corazón. El confesor continuaba sin estar bien, y yo rezaba y lloraba, y no sabía decidirme. El bendito Jesús venía como relámpago y huía, y me dejaba libre. Finalmente, movido a compasión, vino y compadeciéndome y acariciándome me dijo: hija mía, tu constancia me vence. El amor y la oración me atan y casi me hacen guerra. Por eso he venido a entretenerme un poco contigo, no pudiendo resistir más. Pobre hija, no llores. Heme aquí todo para ti. Paciencia, ánimo, no te abatas. Si tú supieras cuánto sufro, pero la ingratitud de las criaturas a esto me obliga. Los pecados enormes, la incredulidad, el querer casi desafiarme, y todo esto es lo menos. Si te dijera de la parte religiosa, cuántos sacrilegios, cuántas rebeliones, cuántos que se fingen hijos míos y son mis más encarnizados enemigos. Estos fingidos hijos son usurpadores, interesados, incrédulos. Sus corazones son cloacas de vicios, y estos hijos serán los primeros en desatar la guerra contra la iglesia y buscarán matar a su propia madre. Creo creo que Sí. es profético, ¿no? Y eso pues lo estamos, desafortunadamente, lo estamos viviendo en la actualidad. O sea, que en realidad es, ¿cómo diríamos?, necesario entender el dolor de Jesús, necesario entender la necesidad de los flagelos y que bueno, todos nos veremos envueltos en ellos, pero sabiendo exactamente qué es lo que está pasando. Y el principal afectado con los flagelos es el mismo Jesús. O sea, en alguna ocasión Luisa se lo dice: oye, es que, o sea, yo intercedo porque tú sufres junto con todos. Y entonces, bueno, eso es verídico. Jesús tiene que sufrir todo lo que sufrimos toda la familia humana. Entonces tiene que tomar todos nuestros males y sufrirlos él en su pasión, pero junto con eso está sufriendo en la actualidad lo que sufre, y sufre por el mal que nos portamos, por lo malo que estamos haciendo, pero también sufre al vernos sufrir.
Entonces, el principal actor de estos momentos es el mismo. ¿Sí? Seguimos. Oh, ¿cuántos están ya listos para desatarla? Nada más quería preguntar qué significa el matar a su propia madre. O sea, el querer destruir a la iglesia. Oiga, doctor, y esto esta lectura nos está invitando a que estemos más unidas a Jesús y estar más en oración junto con Él, Por pidiendo eso, por la iglesia, por todos pues, nuestros sacerdotes y todos los servidores de la iglesia. así es, y estar reparando los actos de todos. O sea, estar rehaciendo los actos de todos. Eso es como el punto principal que deberíamos de estar llevando en nuestra vida. Ya dijimos, amor, reparación, gloria, o sea, y petición del reino. El reino. Okay. Gracias, doctor. Doctor, no, doctor, Sí. y ser constantes, ¿verdad? Con lo que nos pide. Pues ¿Cómo? estar siempre unidos, ser constantes. Pues ya estar Claro. siempre unidos, amarle, a repararle, y darle gloria y que venga el reino. Así, ¿verdad? Sí. La constancia es necesaria. Ah, sí, gracias. Seguimos, Iván. Sí, dice. Por ahora, la guerra es entre gobiernos, naciones, pero dentro de poco harán guerra a la iglesia y sus más grandes enemigos serán sus propios hijos. Mi corazón está lacerado por el dolor, pero a pesar de esto, tolero que pase esta borrasca y que la faz de la tierra, las iglesias, sean lavadas por la sangre de aquellos mismos que la han ensuciado y contaminado. También tú únete con mi dolor, reza y ten paciencia mientras ves esta borrasca. Pero ¿quién puede decir mi dolor? Me sentía más muerta que viva. Sea siempre bendito Jesús y se ha hecho siempre su santo querer. O sea, aquí en esta partecita, pues Luisa se ve forzada a no intervenir. O sea, no es por voluntad de ella, no es por unirse a la voluntad de Jesús, sino simplemente se ve forzada porque ya no le están participando los sufrimientos ni le permiten ser el pararrayos de la justicia, ¿no? Entonces, bueno, pues participa con el sufrimiento por ver sufrir. O sea, ahora ya está totalmente en un plan pasivo y al mismo tiempo ese sufrimiento que tiene por ver sufrir es lo que la constancia que dijo Jesús hace unos momentos lo vence. O sea, porque aunque no sea un sufrimiento otorgado, puesto por Jesús, pero aquí es ella misma la que está sufriendo por ver todo lo que pasa y por no poder actuar, y eso es lo que a Jesús también le hace fuerza para poder también de alguna manera ayudar o disminuir los flagelos, ¿no? Doctor, me llama la atención donde dice, por eso tolero que pase esta borrasca y que la faz de la tierra, las iglesias, sean lavadas por la sangre de aquellos mismos que la han ensuciado y contaminado. O sea, que la misma sangre de quienes la están atacando no sé si me lo imagino, no sé, literal, hemos visto cuántos sacerdotes han fallecido por enfermedad, en accidentes, en hechos violentos. O sea, no sé si se refiere a eso o a qué.
O sea, en la actualidad, ahorita, en la actualidad, Sí. pues, ¿qué te digo? Y ya queda a libre interpretación. O sea, pero sí, en términos generales, o sea, él tiene que, ¿cómo diríamos? Estar tolerando todo lo que está sucediendo, ¿no? Él le llama borrasca, bueno, es todo lo que, todo lo que sucede en tanto en el mundo como en las iglesias. Dice, pase esta borrasca y que la faz de la tierra, las iglesias sean lavadas por la sangre de aquellos mismos que la han ensuciado y contaminado. No hemos todavía llegado, yo creo que a ese punto en la actualidad. Okay. Las personas o las gentes que han hecho todo el problema actual, aparentemente no han sufrido gran cosa. Y aquí nos está dando la idea de que con su sangre, o sea, por medio de castigos, tendrán que lavar, que limpiar lo que han hecho, ¿no? En fin, no podemos hablar mucho de tratar de investigar si ya o futuro, pero lo que sí es seguro que esto tiene que suceder, si no es que ya está sucediendo. Ya está. ¿Alguien tiene algún otro comentario, pregunta sobre esta lectura? ¿O nos pasamos a la siguiente? Yo creo que pasamos a la siguiente. Bueno, pues adelante. La lectura 1190 de abril 3 de 1915. La divina voluntad es como cielo y sol del alma. Mi siempre amable Jesús continúa viniendo de vez en cuando, pero sin cambiar su actitud de amenazas y de flagelos. Y si tarda en venir, viene con un aspecto que da piedad, cansado, desfallecido, me atrae hacia él y me transforma en él. Luego entra en mí y se transforma en mí. Quiere que yo bese una por una sus llagas, que las adore y repare. Y después de que se ha hecho aliviar su santísima humanidad, me dice, hija mía, es necesario que venga a ti de vez en cuando a tomar reposo, a hacerme aliviar, a desahogarme. De otra manera, al mundo lo haría devorar por el fuego. Y sin darme tiempo para decirle nada, huye. Ahora, esta mañana, encontrándome en mi habitual estado y tardando él en venir, pensaba entre mí, ¿qué habría sido de mí en estas privaciones de mi dulce Jesús si no fuera por el santo querer divino? ¿Quién me habría dado vida, fuerza, ayuda? Oh, santo querer divino, en ti me encierro, en ti me abandono, en ti reposo. Ah, todos me huyen, también el sufrir, y también el mismo Jesús que parecía que no sabía estar sin mí. Solo tú no me huyes. Oh querer santo, te ruego que cuando veas que mis débiles fuerzas no pueden más, muéstrame a mi dulce Jesús que se esconde de mí y que tú posees. A ver, espera un tantito. Sí. Yo creo que conviene ver desde el principio, ¿no? Porque no lo hemos ido dejando avanzar. O sea, Jesús, de alguna manera, o sea, requiere de esta reparación. O sea, por eso es que llega y le pide que entre en él, que se transforme en él. Esto es interesante, ¿no? Sí. Entra en mí y que se transforma en mí, ¿sí?
y quiere que esta alma bese una por una sus llagas. Entonces creo que vale la pena el ir viendo esto. O sea, cansado, desfallecido, me atrae hacia Él, me transforma en Él, entra en mí, se transforma en mí. Esto tiene que llegar a suceder otra vez. En este tiempo, en estos momentos, o sea, está cansado, y está tratando de entrar en alguien. Y esto lo más probable es que esté sucediendo en personas que se han vuelto profetas o llamémosle mensajeras, donde Jesús o María dan mensajes, pero les hablan y les dicen como alma, los tratan como almas víctimas. O sea, está buscando ese alivio, ese reposo, ¿sí? Bueno, entonces lo que él necesita son esas almas. Ahora la pregunta es, ¿quién se ofrece? O sea, toma a determinado tipo de personas que son las más, no sé, dispuestas en un momento dado por su simplicidad, por su pequeñez, no sabemos, pero él quisiera más reparaciones. Ahora, la pregunta es, ¿en dónde querría él encontrar esto? Lo más probable es que sean las almas que llegan a vivir en su voluntad. Entonces la pregunta, volvemos a decirlo, ¿quién se anima? ¿Quién se anima en este sentido de qué es lo que podemos ofrecerle? Y si realmente se lo ofrecemos en serio. Ofrecerse a esto no es sencillo, es perder todos los derechos sobre nosotros. Todos hemos dicho que sí, que queremos, que perdemos nuestros derechos, pero seguimos siendo nosotros mismos. O sea, no hay grandes cambios, ¿sí? Pero, bueno, pues aquí está esta oportunidad de decirle, Señor, aquí estoy. Ven y hazlo como quieras, ¿no? Y luego, ¿qué le dice? Luego nos habla del santo querer divino. Uh-huh. O sea, Luisa encuentra todo en este querer divino. ¿Sí? O sea, en él reposa, en él encuentra todo su contento, toda su vida, en pocas palabras, ¿no? Y luego, ahí mismo encuentra a Jesús. ¿De acuerdo? Aunque Jesús sensiblemente le huye, pero en el querer divino lo encuentra ahí, en él, en este querer. Sí se entiende lo que quiero decir. O sea, Luisa por un lado sufre, pero sufre por la parte sensible de Jesús que no lo ve, aunque lo tiene dentro. Al estar abandonada totalmente en el querer divino, lo tiene dentro y está ensimismada con él. Ahora, en ese punto es en donde Luisa tiene que olvidarse hasta cierto punto de Jesús sensible y abandonarse totalmente al querer divino. ¿De acuerdo? Y por eso esa parte final del 3 que dice, oh querer santo, te adoro, te beso, te agradezco, pero no seas cruel conmigo. ¿Sí? Y este cruel, ¿qué es? ¿Por qué cruel conmigo? Porque no me deja ver a Jesús. Ajá. Y por eso dice, me he sentido investir por una luz purísima y el querer santo develándome a Jesús me ha dicho. O sea, le muestra a Jesús y ahora vamos a ver qué le dice. Sí. Hija mía,
El alma sin mi voluntad habría sido como la tierra si no hubiera tenido ni cielo, ni estrellas, ni sol, ni luna. La tierra por sí misma no es otra cosa que precipicios, montañas, aguas, tinieblas. Si la tierra no tuviera un cielo, un sol encima de ella para alumbrar al hombre el camino, para hacerle conocer los diversos peligros que la tierra contiene, el hombre iría al encuentro, ahora de precipitarse, ahora de ahogarse, etc. Pero el cielo le está encima, especialmente el sol, el cual, en su mudo lenguaje, dice al hombre: mira, yo no tengo ojos, ni manos, ni pies. Sin embargo, soy la luz de tu ojo, la acción de tu mano, el paso de tu pie. Y cuando debo iluminar otras regiones, te dejo el centelleo de las estrellas y la claridad de la luna para continuar mi oficio. Ahora, habiendo dado al hombre un cielo para bien de la naturaleza, también al alma, siendo esta más noble, le he dado el cielo de mi voluntad, porque también el alma contiene precipicios, alturas y barrancos, cuáles son las pasiones, las virtudes, las tendencias y otras cosas. Ahora, si el alma se quita de debajo del cielo de mi voluntad, no hará otra cosa que precipitarse de culpa en culpa. Las pasiones la ahogarían y las alturas de las virtudes se cambiarán en abismos. Así que como en la tierra, sin el cielo, estaría todo en desorden e infecundo, así el alma sin mi voluntad. Comentarios. Comentarios, ¿alguien quiere comentar? Es esta voluntad, ¿no? Que ya no es como comentamos la semana pasada, no es sensibilidad, no es sentir bonito, no es satisfacerme mis gustos, sino que es ese abandono en la voluntad de Dios y ahí vamos a encontrar todo, pero ahí se encuentra no un Jesús sensible, sino el Jesús divino, ¿no? El Jesús que nos, no sé, que es garantía de un camino hacia el cielo, pues, en pocas palabras, hacia encontrar ese paraíso en él. Por eso, pone un ejemplo que es el sol. Ya vemos que el sol siempre es Sí, como su ejemplo preferido, ¿no? sí. Entonces, el sol, o sea, que no tiene ojo, pero es luz, ilumina a todos. O sea, y es lo mismo que Jesús nos dice de la divinidad. O sea, la divinidad no tiene un ojo, la divinidad es la vista, es la luz, pero no tiene ojos. El hombre tiene los ojos creados por ella para poner su luz. No, la divinidad es palabra, pero no tiene boca. En fin, esa imagen es muy elocuente de esa intimidad y de esa unión que debe haber entre Dios y la criatura. Aquí dice lo mismo, no tengo ojos, ni manos, ni pies, pero soy la luz de tu ojo, la acción de tu mano, el paso de tu pie, y cuando debo iluminar otras regiones, o sea, el sol, te dejo el centelleo de las estrellas y la claridad de la luna. Bueno, ahora ese ejemplo pasado a la parte espiritual, entonces Jesús nos dice, también he dado al hombre un cielo, pero un cielo en el interior, ¿sí? Y ese cielo, ¿cuál sería? A ver. El cielo, pues es la voluntad.
La divina voluntad es Jesús en el interior del hombre. Pero es la voluntad de Dios, no la propia. Sí, 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 la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es el cielo que Él extiende en nuestra alma, ¿no? Sí. Y como ese cielo nos sirve de luz, nos sirve, o sea, de instrumento para ver todos los peligros que hay en nuestra alma. Igual que el sol en el firmamento nos sirve para evitar los peligros que hay en la tierra. Peligros en el sentido de precipicios, de montañas, en fin, todo lo que podríamos encontrar que nos dificultara o nos pusiera en problemas. Aquí es exactamente lo mismo. Entonces, la divina voluntad es ese cielo que nos ilumina, ese cielo que está continuamente advirtiéndonos de todos los males. Cuando nosotros rechazamos esa voluntad, lo que pasa es que nos quedamos totalmente en la oscuridad, sin poder ver, y es por la razón por la cual estamos cayendo continuamente, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Cuando ese cielo se oculta por alguna razón, nos dejaría las estrellas igual que el sol, y esas estrellas serían las virtudes. O sea, las virtudes humanas podrían servirnos de estrellas. Pero en esta comparación, vemos que las estrellas, pues realmente, aunque nos sirven de algo, pero es mínima la cantidad de luz, la cantidad de ayuda que nos pueden brindar. Así que bueno, también esta diferencia tan grande que existe entre el Sol y la estrella, la Luna. Así que bueno, pues no deberíamos de estar rechazando pues no sé, este cielo, ¿no? Este cielo. Pero qué trabajo cuesta, en verdad, qué trabajo tan grande cuesta el aceptarlo. Por eso nos dice que en esta parte cuando dejamos la voluntad divina y tomamos la voluntad propia, que nos dice que son esas nubes que interfieren en el cielo, ¿no? Que está oscuro y pues con nuestro acto actual en ese volver a sumergirnos, volver a fundirnos en la voluntad, se disipa nuevamente ese nublado que aquí nosotros lo hemos visto últimamente, ¿no? Cosa inusual en Ciudad Juárez. Ahorita ha estado lloviendo bastante y hemos visto los nubarrones y me ha tocado ver cómo observando cómo se ve el cielo, se ve el sol, se ve así la ruedita, se ve así, se ve la lucecita como un poquito y se ve oculto, ¿no? Pero no lo podemos ver porque está totalmente Así es, obstruido por las obstruido, nubes. exacto, sí. Así es. Bueno, entonces, bueno, tenerlo siempre presente. Y cuando no esté ese cielo, bueno, deberíamos de valernos de las virtudes, pero en realidad no son suficientes. O sea, hasta los más santos han tenido grandes dificultades para sostenerse por medio de las virtudes. O sea, creo que los ejemplos son muchos, pero a mí en lo personal me gusta mucho San Pablo porque es muy franco. Cuando dice que quién lo librará de ese hombre viejo. Un hombre viejo que está continuamente tratando de salir a la luz, tratando de hacer sus actos, y que dice que me obliga a hacer lo que no quiero y no me deja hacer el bien que quiero. ¿Qué está diciendo?
que está haciendo su voluntad y no la... Que sigue pecando. Ujú. Me obliga a hacer el mal que no quiero. Y por eso digo que es muy franco. ¿Qué pecados? No sé. O sea, ni nos interesan, pero Ujú. de repente se sale por la fuerza de ese hombre viejo. Y eso es en San Pablo, y en San Pablo son las virtudes lo que lo tienen en sintonía con Dios. Entonces, una santidad como la de San Pablo, que se ve tan asediada, tan martirizada por las pasiones, ¿qué sería de nosotros si nada más nos dejáramos llevar por las virtudes? Entonces, bueno, pues habría que recurrir a esta fuerza, a esta luz, a este sol divino que Jesús nos quiere dar, ¿no? Sí. En fin. Preguntas, ahora han estado muy callados. No, Más- yo le quiero, bueno, preguntar, o si está bien. Hacemos lo que quiere Jesús, aún así a nosotros no nos parece a veces. Y pues no entiende uno, ¿verdad? Pero nos cuesta porque no entendemos qué es lo que quiere Dios en su voluntad. Entonces, pues así entiendo, ¿no? Que hay que hacer lo que Él quiere, aunque no nos guste a nosotros. O así es, como entiendo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué? Lo que Él quiere, aunque no nos Hay guste a que nosotros. hay que hacer lo que Dios quiere, lo que Jesús quiere en nosotros, aunque nosotros nos parezca que no es de nuestro agrado. No, pero eso se llama O- virtud. O sea, eso sí, es sí. una virtud. En la divina voluntad no puede haber eso, porque es la misma voluntad la que está poniendo las cosas tanto en Dios como en la criatura. Dios quiere algo y en ese momento la criatura quiere lo mismo. Aceptar lo que Él quiere en mí Ah, y nada más. No es aceptar, es querer. O sea, Ya querer, la voluntad de Él es la misma voluntad nuestra. Entonces, en el momento que Él está queriendo algo, la persona donde está la divina voluntad quiere lo mismo. Entonces ahí ya no podemos hablar de aceptación, no podemos hablar de obedecer, no podemos hablar de resignación. Lo que ahí estamos hablando es de fusión de voluntades. Doctor, el vivir en la divina voluntad es estar ya viviendo ¿qué será? En un pedacito de cielo o o estar viviendo ya en el cielo, en la tierra. Dice, la vida del alma que vive en mi voluntad es la vida de los bienaventurados. O sea, los bienaventurados en el cielo, todos, lo que vamos a vivir es vivir la vida de Dios. Vamos a vivir a Dios en el cielo. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, que todo lo que Dios hace lo vamos a poder hacer nosotros junto con Él, como si nosotros lo estuviéramos haciendo. Okay. Como si Él tuviera todo o sea, como si nosotros tuviéramos todo lo que Él tiene. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, me tengo que retirar. Nos vemos la próxima. Dios lo bendiga, doctor. Gracias, doctor. Un abrazo. gracias, doctor.